Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Muy gusto en saludarles desde la 98.9 cuando son las 6:07 de la tarde. Les habla su servidor Mariano Olvera, su coach, orientador y facilitador en esta hermosa tarde, miércoles 11 de diciembre. Como siempre, agradeciéndoles el favor de su sintonía y por supuesto también a nuestro amigo Luis, que nos hace favor de... Luis Fernando, favor de estar en controles, y por supuesto también a mi compañera de transmisión, Laurita, como siempre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariano, muy contenta como siempre de estar en el programa y pues ya lista para el tema, que es la verdad muy interesante, pero no sin antes recordarles que todos los miércoles nuestro querido coach Mariano está dando talleres para sanación personal y obviamente es sanación personal y espiritual a partir de las 3 de la tarde, para que todos los que estén alrededor de Chalco y todavía más allá pues también puedan compartir con nosotros y que puedan empezar a poner un granito de arena para su sanación. Y también invitarles al taller que se va a dar el próximo 17 de enero, que obviamente pues del año entrante, y el taller es cómo superar una ruptura. Aquí se van a dar técnicas sobre cómo aprendes a perdonar, sobre conocimiento, aparte algo también que tenga que ver como los sueños, un poquito más místico, porque saber como por qué lo sigo soñando o la sigo soñando si ya llevo mucho tiempo separado. Estos talleres normalmente están en 500 pesos por persona, pero por ser para la audiencia, se están dando solamente por 120 pesos por persona, pero aparte a las primeras personas que lleguen o que aparten su lugar se les va a ofrecer un 50% de descuento sobre este descuento especial. Entonces recuerden, es el día viernes 17 de enero de 10 a 11 de la mañana. Lo vamos a dar en el Estado de México, en el Centro Comunitario 18 de marzo, y aquí en las instalaciones de radio, de Contacto Radio, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Muy bien, ahorita pues bueno, pues ahí tiene usted, amable radio escucha, ya la invitación hecha por ahorita para que pues asista si en algún momento usted considera que puede ser de su beneficio, aquí a la 98.9, Riva Palacio número 9, tercer piso, en los talleres que impartimos su servidor, Mariano Olvera, como coach, de 3 a 5 de la tarde, los lunes de 4 a 6, y bueno, también ahorita va a estar compartiendo parte de su experiencia, de su como profesional también de la salud. Ojalá que nos dé la oportunidad de servirle, que esa es la finalidad de nosotros, desde luego, de la 98.9, como siempre, a lo largo de su extensa programación, brindándole pues todo lo mejor a la comunidad, a toda la audiencia que hace el favor de sintonizarlos. Y bueno, pues hoy amable radio escucha, a continuación, vamos a dar algunos saludos que nos hacen favor de comunicarse con nosotros a través de Facebook. También les vamos a dar el teléfono para que vía mensajes de WhatsApp pueda usted comunicarse con nosotros, que es el 55 35 43 99 36, para que llame y se comunique con nosotros si quiera compartir alguna pregunta, alguna duda o alguna información que usted también tenga. Por supuesto será bienvenida. Un saludo para la señora Ángela Briceño y en Jardines de Chalco, gracias por sintonizarnos. También a Xochitl, también la chica de la estética, gracias por sintonizarnos, gracias. Y a nuestros amigos, desde luego, como siempre, de San Martín, de Iztapaluca, de Ayotla, de San Gregorio Coapcinco, por supuesto, de Tlapala, también de Miraflores, gracias por sintonizarse y comunicarse con nosotros a través de nuestra página Contacto con tu Ser, Despertar de Conciencia. Y bueno, pues vámonos ahorita de entrada allá al tema, vamos a profundizar, desde luego, amable radio escucha, usted sabe que siempre tocamos los temas que usted nos sugiere, que usted considera que pueden ser interesantes. Desde luego, pues me gustaría que usted se comunicara con nosotros. Y bueno, pues el tema hoy es muy interesante y manejaremos el tema del perdón. Y desde luego con dos versiones diferentes. Ahorita, bueno, como psicoterapeuta, como psicóloga y experta también en la materia, y bueno, con un servidor, como siempre, bueno, a través de la experiencia vivencial, pues hacemos una conjunción de experiencia y de información que lo que más esperamos es que a usted le beneficie más que interesarle. Entonces, claro, pues entramos ahorita muy profundamente y directo, nos vamos al tema del perdón. ¿Qué sería el perdón para tu experiencia y tu vivencia? Es el camino a la libertad.
el perdón es una llave mágica hacia la felicidad, y la felicidad que nosotros estamos buscando. Es liberarte de ataduras, es liberarte de prejuicios, es darle la vuelta completa a una situación dolorosa, pero conlleva crecimiento, aprendizaje y completa sanación. Claro, correcto, bien, sí, por supuesto, amable escucha. El perdón tenemos siempre tipificado que es un pensamiento, un sentimiento y una emoción. Nosotros queremos ir más allá. Es una energía, es una fuerza que despierta a través de hacer contacto con tu ser para que puedas ver, oír, hacer y sentir lo que sin él no lograríamos, porque la mente pues está limitada y generalmente, dada la información que tenemos, pues todo lo justifica, casi siempre lo pospone, lo omite. A veces creemos que perdonar es olvidar. Y creo que el perdón no sería el olvido, sería el recordatorio de ciertas circunstancias con una versión diferente, desde luego en las emociones, y poderlo contar, comentar cuando sea necesario, sin el sentir que se generó en el momento de la vivencia. Claro, y lo podemos llevar como un poquito más a lo cotidiano, ¿no? Que sería como cuando limpiamos la casa. Correcto. Y vemos que tenemos un desastre. Y dije desastre. Sí, es correcto, sí, es una manera de ejemplificar. Y en ese momento lo que hacemos pues es empezar a levantar, ¿no? Porque queremos que la casa esté limpia. Claro. Entonces empiezas a levantar y tú no dices, ya me olvido que algún día tuve un desastre. No, sabes que tuviste un desastre y sabes por qué llegaste a ese momento, ¿no? Y entonces pues la limpieza te ayudó a poner todo en orden. Entonces el perdón es parte de eso, es parte de vivir en orden y de querer orden en tu vida para empezar a llevar las cosas de una manera adecuada, no ir tropezando con todas las cosas que tienes tiradas, ¿no? Sobre todo exentarnos de todo lo que conlleva la ausencia de perdón, mejor dicho. Porque a veces también es un error decir es la falta de perdón. Creo que es la ausencia de perdón la que nos limita, obstaculiza tanto la salud física, mental y emocional, porque a veces pues siempre decimos perdón, yo perdono pero no olvido. Sí. Y creo que ni siquiera imaginamos que lo que estamos aseverando va a limitar o va a impedir pues en algún momento la salud. Y a veces el perdón es hacer lo que tú decías de manera analógica, una limpieza. Y como lo hemos compartido aquí a Amable Radio Escucha, como siempre, todo mecanismo, toda filosofía, técnica, método, como usted quiera llamarle, es correcta siempre y cuando venga con una autorización, y esa autorización es la de sí mismo. Claro. Porque a veces es muy común escuchar, es que me lo sugirió o me lo dijo, no sé, mi médico, mi vecino, mi amigo, en fin, pero menos yo. Y creo que si el perjudicado soy yo, pues debo de asumir yo la responsabilidad. Y camino al perdón, amable Radio Escucha, que nos favor sintonizarlo, siempre es asumiendo lo que pocas veces hemos hecho, la responsabilidad. Exacto. Es decir, el mecanismo terapéutico que estemos eligiendo debe de ir acompañado de responsabilidad, es decir, sabes, en un momento de mi vida presencié, escuché, vi tal o cual cosa, y en mí despertó resentimiento, tristeza, depresión, angustia, alguna adicción de la que hablábamos la semana pasada, y hoy me doy cuenta que me estoy haciendo daño, y es aplicarlo con sentido de responsabilidad, porque es muy común, Amable, escucha ahorita, que los seres humanos tengamos una ligera idea de que algo nos está haciendo daño, pero empezamos por ir a confesar los pecados del otro. Ajenos. Sí, es venir a acusar a los padres, a los hermanos, a la religión, a la filosofía, a los maestros, a quien sea, de lo que nos pasa. Y creo que ahí, aunque haya mucho de cierto, no funciona confesando los pecados ajenos. Claro, pues escudarse en el otro, ¿no? Así es. Así de plano. Pues es que pasó esta situación, no lo perdono porque me hizo, no la perdono porque me hizo, no los perdono porque me hizo. Claro. Primero te victimizas. Crees que eres el único al que en todo el mundo están haciendo daño porque todos viven una vida grandísima, y entonces tú eres la única persona que sufre, ¿no? Y sufre y sufre y sufre. Claro, hay diptongos, amable Radio Escucha, que son el mecanismo, el escalón para impedir que el perdón haga aparición, y estas son yo, me y conmigo, ¿no? Exacto. Es que a mí me hizo, es que a mí me comentó, es que
me faltó al respeto, y no Claro. lo hacemos todo personal. Sí. Y la verdad es que las cosas están pasando, sí están pasando, pero como nos agrada hacernos lo personal, le agregamos, es que a mí me dijo, es que hubieras visto lo que me comentó, lo que me dijo. Claro. Y ahí es donde el ego del que hemos hablado en otros programas, pues evidentemente hace presencia, y a lo que le conviene al ego es que el perdón le siga ausente mientras él esté presente. Exacto, exacto. ¿No? Lo que comentábamos ahorita, a veces decimos es que hay que prepararnos para defendernos en la vida, y creo que por aprender a defendernos es porque la ausencia del perdón es manifiesta. No existe. Hay que desarrollar la capacidad de no ofendernos. ¿Para qué mandamos a los niños al karate? Para que se defiendan, y hacemos seres humanos más agresivos. No te perdono y toma. Para que cuando crezcan ni a ti mismo ni a él mismo se perdone. Exacto. ¿No? Creo que sería más prolífico y más benéfico Ujú. desarrollar la capacidad de no ofenderme, de que lo que está ocurriendo, a veces, amable radioescucha, ocurrieron cosas en la vivencia de cada quien, y bueno, ¿quién de niño no presenció un disgusto de papá y mamá? Claro. Y esto no estoy hablando de que sea sano, pero se empeoró cuando nos lo hicimos personal. Sí, Cuando pensé decimos, que yo es que tenía la en culpa. mi presencia, es que Ujú. mis papás se peleaban en mi presencia, y nos sirve como estandarte toda la vida, y lo que no sabemos es que esa vivencia perpetuada, en el caso del niño o el adolescente, pues lo va a llevar a ser un matrimonio disfuncional también. Exacto, porque aprenden de lo que ven. Claro, y a veces pensamos que no perdonar es como un castigo hacia la otra persona, Sí. ¿no? Hasta nos jactamos de decir, esto sí no se lo voy a perdonar nunca. Pues esto es como un mecanismo de defensa, y otra vez, porque no tengo una inteligencia emocional, porque no poseo una inteligencia emocional, lo único que voy a hacer es, pues mi mecanismo de defensa es culpar al otro. Y Así al momento es. de culpar al otro, en mí va a generar una rabia o cólera, y esto va a hacer que yo no me sienta mal o no me sienta culpable, ¿no? Porque también el perdón tiene que ver mucho con la culpa. Por supuesto, es un aliado, ¿no? Claro, y Alguien que sí. pensamos que el sentirnos culpables es como lo peor que puede pasar, ¿no? Y, Sí, y no tomamos sí. como del otro lado, el que dejemos de ser culpables y mejor nos hagamos responsables. Y como no queremos ser responsables porque no nos enseñaron a ser Exacto. responsables en casa, pues Exacto. entonces tendemos a culpar, y ahí Sí. viene el pues no te perdono. Así es, sin embargo, amable radioescucha, que es favor sintonizarnos, no sé, usted estará de acuerdo con nosotros o no, pero le exponemos solamente el tema que ustedes nos sugiere, y preguntarnos, el hecho de que en nuestra infancia quienes nos orientaban, quienes nuestros tutores o padres no hayan sabido leer, ¿nos obligó a que nosotros hoy no sepamos leer? Creo que no, porque tenemos o el hecho de que nuestros padres se hayan divorciado lleva implícito que se llevaron mi capacidad de amar, por eso yo hoy no perdono. Creo que es una confusión, ¿no? Sí es cierto, a nadie le alegra que el matrimonio se disuelva, pero si bien es cierto, una disolución, un divorcio no se hace con gusto, Sí. sí puede hacerse con responsabilidad desde la perspectiva que cada quien tenga. Claro. Y muchas veces pensamos que las soluciones son, mejor dicho, buscamos opciones y no soluciones. Si no hay una buena comunicación entre empleado-patrón, entre parejas, lo mejor es alejarnos. Exacto. Lo que desconocemos es que a donde vayamos nos vamos a llevar nuestro conflicto. No Sí. lo dejamos. O sea, en el Pensamos que divorcio el no conflicto es se va que con yo la me persona. vaya y ya te dejo todos los problemas. Yo me llevo los míos. Exactamente. Y esto me va a limitar en donde quiera que yo ande, ¿no? Aquí en Pachuca y en Monterrey, donde quiera. Y bueno, también la falta de perdón tiene que ver, por supuesto, con nuestra esclavitud emocional, Sí. y todos los dolores que esto conlleva. Por ejemplo, pues el dolor de espalda, pues es el sentir la falta de afecto y de apoyo. Esto pocas veces lo podemos contemplar así. Por supuesto, yo sé, amable radioescucha, que quizás para usted, que nos ha venido escuchando a lo largo de estas semanas en nuestro programa, pues ya lo tendrá muy, muy claro, pero habrá quien pues como que lo dude, Sí, ¿verdad? claro. El dolor en el pecho, bueno, pues implica tristeza, decepción y pérdida, que le llamamos pérdida, yo le llamo ausencia, ¿no? No, tal vez a veces el término no sea muy aceptable, pero lastima menos decir que has perdido algo o a decir que vivencias la ausencia de algo o de alguien. Es menos doloroso.
Un dolor del abdomen representa la emoción del miedo, la impotencia y demasiado estrés, que hablábamos la semana pasada de la producción de cortisol que se genera con el estrés y que es el causante de muchos daños más. Claro. En la cadera, bueno, pues es el temor al cambio, ¿no? Es no resistirse a corregir algunas cosas. En las rodillas, por supuesto, representa el orgullo, el egoísmo, el ser inflexible y tener miedo a avanzar. Es decir, a veces no vivimos en tiempo y en espacio. Cuando se es adolescente se quiere ser adulto, y cuando se es adulto se quiere ser adolescente, cuando se está soltero se quiere estar casado, y cuando se está casado a veces se quiere estar muerto. Sí, diríamos, no vives el aquí y el ahora, ¿no? Así es. Tenemos vivimos a destiempo. Tenemos nos rigen principios, los 5 principios Gokai. Estos Así principios los hace Mikao Usui, que es el regidor más bien el creador de Reiki. Así es. Y él habla del solo por hoy. Y te comenta que el hoy es una colección de momentos. Así y el es. hoy se vive todos los días, porque A todos los cada días momento. vives un hoy distinto. Así es. Y entonces tienes que aprender a vivir sobre eso, ¿no? Claro. El solo por hoy, y lo que decretes hoy es lo que te va a seguir para Así toda es. tu vida, porque siempre se convierte en hoy. Esa es otra parte importante, el que no estamos conscientes de que lo que hablamos a veces es exactamente lo que estamos llamando, por llamarlo de alguna forma. Claro. De hecho, la palabra reclamar es muy recomendable, amable de escuchar, si usted así lo considera, consultarla e investigar. Realmente el significado de la palabra reclamar es estar clamando a que se repita lo mismo o más de lo que me estoy quejando. Sí, claro. Es decir, cuando decimos, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanta escasez? Yo reclamo al universo, a quien sea. Entonces, estamos como volviendo a llamar, o sea, mándenme más de eso, claro, ¿no? Para quienes hacemos contacto con nuestro ser, pues sabemos que esto es verídico, es real, y que muchos lo podemos vivenciar. Otra de las consecuencias de la falta de perdón sería el tremendo dolor en el cuello, que son todas las cargas emocionales, a veces este perfeccionismo, esta rectitud, esta disciplina férrea, autoritaria que se da uno a sí mismo, y desde luego, y también ser esas cargas emocionales excesivas. A veces andamos como el Atlas cargando al mundo. Sí, claro. Lo peor de la falta de perdón, amable radioescucha, es que uno se culpa de lo que le pasa a los demás y al mismo tiempo uno culpa a los demás de lo que le pasa a uno. Entonces ya la culpa es la mía, es la de él y es la de ellos. Así, yo tengo la culpa de lo que le pasa a él y él tiene la culpa de lo que me pasa a mí. Sí, claro. Y andamos como con los controles cambiados. El dolor en la garganta son problemas de expresión y un nulo, escasa confianza en uno mismo. Sí, cuando uno no depende demasiado de una persona, pues está uno diciendo inconscientemente, no soy suficiente. No soy suficiente, que por eso clamo, suplico, ruego, exijo y demás, porque voltees a verme, porque me tomes en cuenta. Y bueno, por último, hablar de escucha, pues el dolor de cabeza representa el estrés y la preocupación en exceso, Claro. ¿Y quién no ha tenido esas experiencias? Ahora, finalmente, ahorita creo que lo más complicado y a veces angustioso sería si pensar en perdonar a alguien nos resulta un poquito, pues, desdeñoso, complicado. Pues, amable, escucha, tenemos una buena noticia. A quien hay que perdonar en primer lugar, pero así de manera urgente y de manera primordial, es a uno mismo. ¿Por qué hay que perdonarnos? Bueno, por muchas causas, por haber propiciado, permitido, provocado, haberse obligado a decir cosas que iban en contra del instinto de supervivencia. Exactamente. Haber dicho cosas que no se debieron haber dicho, haber hecho cosas que pudimos haber evitado hacer, habernos obligado, creer en cosas que no debíamos haber creído por el daño que nos causamos, haber dependido tanto de circunstancias, de personas y de lugares de una manera férrea, haber provocado o creído en la perfección de los seres humanos, y que al final de cuentas el daño tan grande que uno se provocó, la salud física así lo marca. Claro, y ni siquiera sabemos que nos tenemos que perdonar, ¿no? Así siempre es
esto de echarle la bolita al otro y nada más para sentirme mejor, Claro. en lugar de hacerme responsable y decir, yo también tuve o también hice, y a veces nos echamos la culpa por cosas que ni siquiera teníamos que, Así ¿no? es, así pero, es. Pero sí saber que no tenemos culpa, ¿no? Bueno, sí, pudimos haber tenido la culpa en muchas cuestiones, como lo que decías que permitimos. Así Pero es. el caso es que tienes que hacerte responsable. Cuando tú te haces responsable, en ese momento te das cuenta de que tú también cometiste errores Por supuesto. y empiezas un paso para empezar a perdonarte, Así que es. es importante. Y es que al final de cuentas, amable radioescucha, es que uno descubre que es algo muy amargo, como el té de ajenjo, el descubrir que uno no es uno. Uno Claro. es un conjunto de creencias, de hábitos, de leyendas, de mitos que se anidaron en la mente y por eso uno las repite constantemente. Exacto. Es que las frases célebres que hacemos heredadas de unos a otros se perpetúan en uno. Entonces uno cree que, bueno, que les requiere, y esto es algo que también a lo escucha, tal vez suene un poquito pues agresivo, un poquito fuera de borda, pero a veces pensamos que solamente el perdón debe de venir de un ministro religioso para Sí. poder ser aceptable, para poder ser creíble, y creo que es una opción, pero la solución final, definitiva y absoluta es el perdón de sí mismo a sí mismo. Exactamente, completamente de acuerdo. Ni siquiera 10 Aves Marías y 200 Padres Nuestros te van a ayudar. Así es, así es. Si tú no tomas la conciencia, Así es. más bien si no tomas esa responsabilidad Así de decir, es mi vida, y entonces aquí el que mueve la vida, pues soy Claro, yo, ¿no? claro. Sí, aparte, Amador escucha, bueno, no estamos ni en contra ni a favor de las predicciones que tenga usted ideológicas, ortodoxas o religiosas. Simplemente, bueno, estamos haciendo un resumen, un análisis de lo que cualquier ser humano puede y debe cuestionarse Claro. para obtener una respuesta que le sea benéfica, que le sea absolutoria a sí mismo. Porque lo mismo ocurre tal vez en un mecanismo terapéutico que sea de imposición, que sea de obligación. Y sí, es cierto, puede llegar a ser, pero el sentir, el hacer contacto con tu ser, como es el nombre de este programa, nos facilita el entendimiento, nos facilita el desarrollo de los dones y capacidades que cada ser humano tenemos para comprender que, bueno, corregir y decir, no es que tú me hayas fallado, es que yo me equivoqué. Y esto nos facilita, bueno, pues el caminar para un despertar de conciencia y hacer contacto con tu ser. Y bueno, pues eso es lo que hoy estamos compartiendo. Vamos a escuchar en este su programa Contacto con tu ser, cuando son las 6:30 de la tarde. Le agradecemos el valor de su comunicación con nosotros al 55 35 43 99 36, aquí a su estación favorita 98.9 con nuestro amigo el Zorro al mando de los controles. En un segundo regresamos. .9 Contacto FM, la estación multicultural. Esta estación no pertenece a un dueño en particular, es de uso social comunitario, otorgado por el Instituto Federal en Telecomunicaciones e integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Tú mereces mejores servicios de salud y un transporte público eficaz. Por eso, México cuenta con Banobras. En Mérida, financiamos la construcción y equipamiento del Hospital del Iste con la mejor infraestructura y tecnología para brindarte atención médica oportuna. También impulsamos la ampliación y modernización del tren ligero de Guadalajara para que viajes más cómodo y más rápido. Todo esto y más. Banobras lo hace posible. Banobras. Gobierno de México. En Nacional Financiera tenemos los apoyos financieros y de capacitación que tu pyme necesita para crecer. Encuentra en Nafin la solución financiera para alcanzar tus metas de manera fácil y confiable, porque sabemos que al impulsar a los empresarios mexicanos para que se generen más empleos, contribuimos al desarrollo económico del país. Nuestro compromiso es contigo y con México.
Nafin te impulsa. Gobierno de México. Después de los sismos de septiembre de 2017, más de 2.300 inmuebles históricos sufrieron daños. Estos edificios, así como los objetos en su interior, son parte del patrimonio cultural de México. Súmate al esfuerzo del Instituto Nacional de Antropología e Historia por recuperar la herencia de nuestros antepasados. Conoce más en ina.gov.mx/sismos. El patrimonio es de todos. Cuidarlo es nuestro compromiso. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Tú mereces mejor infraestructura, carreteras más interconectadas y energía limpia. Por eso, México cuenta con Banobras. En la autopista que va de la Ciudad de México a Pachuca y Tuxpan, operamos con un modelo para que llegues pronto y seguro. En Sonora, también financiamos una de las plantas solares más grandes de Latinoamérica para producir electricidad a bajo costo y proteger el ambiente. Todo esto y más. Banobras lo hace posible. Banobras. Gobierno de México. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. La y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales, conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. Exactamente las 18:34. Y bueno, pues estamos de regreso, amable de escucha, como siempre aquí en la 98.9, cuando son las 6:34. Y bueno, pues estamos aquí compartiendo con Laurita este tema que usted nos sugirió, el tema del perdón, algo tan saludable, tan recomendable y tan corto y simple de decir, pero tan laborioso de llegar a desarrollarlo por todo lo que hemos compartido. Hay muchos prejuicios, hay mucha resistencia, hay muchos mitos, muchas leyendas, y hace falta ir quitando toda esta paja del camino, pues claro, para concretarlo y llegar a convencerse de que la ausencia del perdón a mí me está generando falta de salud física y emocional. De ahí parte, bueno, pues las depresiones, todo lo claro, que se brota. Y bueno, a veces parece ser que resulta más cómodo estar sujeto a algún medicamento, homeopático o alópata de cualquier índole, a trabajar con uno mismo y decir, ¿qué me ocurre? A preguntarme a mí. Y descubre uno, amable radioescucha, que hay muchas cosas, como lo comentamos aquí en los talleres que impartimos, bueno, pues que uno anda cargando sus muertos vivos. Exacto. ¿No? Es que la falta de perdón te hace vivir en el pasado. Correcto. Y te quedas ahí. Sí, eso es lo que le llamamos asociaciones inconscientes, reflejos condicionados. Cuando alguien toque algún tema o tenga una actitud, o escuches una canción, hasta el olor de un perfume, claro, te lleve, te traslade a un momento, generalmente es algo tóxico, ojalá sí, y siempre nos llevara al jardín del Edén y a momentos muy agradables, pero casi sí, siempre nos lleva, y luego la reacción es quita esa música, ¿no? porque eso me provoca eso, o el olor, ese olor no me gusta, porque sabemos que nos recuerda momentos, experiencias vividas que no hemos trascendido. Exacto. Y que hemos querido olvidarlas. La realidad es que solamente las hemos ignorado, pero sabemos que ahí están vivas y que van a resurgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Y son esas heridas que les vamos poniendo curitas. Así es. Y nada más curita y nunca la atendemos. Correcto. Y en algún momento va a llegar a ser un problema más, no va a crear un hongo. Así es. Imagínate lo que pasa cuando no dejas que esa herida sane. ¿Por Correcto. qué? Porque tu ego y tu soberbia no te permiten poder perdonarte y poder perdonar a la otra persona, ¿no? Es como un cambio completo de conciencia. Tienes que aprender a decir, yo hice. Y bueno, pues igual lo hice mal, ¿no? Pero pues acepto que ya lo hice, se acabó. Y el otro pues ya lo hizo y se acabó. ¿Ahora qué voy a perder? Sí, en muchas ocasiones, ahorita, amable radioescucha, siempre se habla, bueno, ya olvida el pasado, está en el pasado. Sí. Y me parece que sería genial siempre y cuando
hubiéramos despertado conciencia desde el momento de los hechos. Exacto. Pero quien ignora su pasado, Winston Churchill decía, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y los seres humanos no somos la excepción. ¿Cuántas personas que vivenciaron violencia física, verbal, emocional, que sufrieron golpes, maltratos, y que un día juraron que cuando fueran grandes y tuvieran familia no harían lo mismo? Hoy lo están haciendo. Y eso hay que llegar al perdón, pero es un trabajo místico, holístico, que requiere del consentimiento y de la autorización de sí mismo. No puede nadie autorizar algo que yo no quiera. Exactamente. Y creo que una parte de poder tener el perdón en nuestra vida, porque tendría que ser algo como ya algo que tenemos que vivir todos los días, porque todos los días tenemos alguna situación. Esto de no tener el perdón de verdad te conlleva muchísimos problemas. No tanto estoy hablando de los emocionales que ya hablamos, sino también con otras personas. Te vuelves una persona